Ok, Lucy, ¿sí me escuchas? ¿Sí me puedes ver? Lucy. Sí, sí, la Ok, escucho y sí la perfecto. veo. Muy bien, Lucy. Entonces vamos a empezar. Ujú. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Si llegas a tener algún problema con mi audio o con lo que estás viendo, por favor, abres tu micrófono y me lo dices, ¿ok? La misma dinámica que hemos trabajado siempre. Sí, profe. Gracias, Lucy. Ok, como si ya pudieron apreciar la plataforma, pues en esta ocasión la materia que estaremos impartiendo pues es amparo indirecto, ¿sí? Es bien cierto que tal como lo vamos a puntualizar el día de hoy, el amparo tiene dos vertientes, ¿no? Atendiendo precisamente a la naturaleza del procedimiento. También es importante mencionar que existe mucha cuestión o mucha discusión entre los jurisconsultos acerca si el amparo es un recurso o si es algún juicio, ¿sí? Si nos ponemos a consultar la naturaleza de esta tramitación, nos vamos a dar cuenta que todo nos dicta o nos encamina precisamente a que se trata de un juicio, anteriormente conocido como juicio de garantías, y a partir de 2013 que se hace esta reforma en materia de amparo y que se crea esta ley sustantiva que es la ley de amparo, que de igual manera ya me parece se las habilité en la plataforma, si no en unos momentos se lo hago, porque es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿sí? Lo conocemos como juicio de amparo. Nuevamente reitero, anteriormente se conocía como juicio de garantías. Con la reforma de la ley y con esta creación de esta ley sustantiva, cambia esta denominación a juicio de amparo. Es bien cierto que desde que surge esta figura, por allá de 1847, a raíz de un evento histórico que se da precisamente en el estado de Yucatán, es donde tenemos el primer precedente de lo que es el amparo, ¿sí? Surge como una medida tendiente a la protección de los derechos humanos, ¿sí? A lo que conocíamos también como garantías individuales, ¿sí? Entonces, vamos el día de hoy a estar analizando el contexto histórico, ¿sí? De lo que es el amparo y un poco más adelante enfatizar lo que es el amparo indirecto. Vamos a ir de lo general a lo particular, ¿sí? Nuevamente, la materia en sí tiene esta denominación amparo indirecto, pero una vez que ustedes estudien la ley, se van a dar cuenta que el amparo, el juicio está clasificado tanto en amparo directo como en amparo indirecto, lo cual lo convierte específicamente en una cualidad que se goza o que se tiene en el sistema jurídico mexicano, esta doble vertiente en la cual se clasifica el amparo, ¿sí? Entonces, nuestra materia es amparo indirecto, sin embargo, el día de hoy estaremos analizando cuestiones generales para después puntualizar en las vertientes de lo que es el amparo indirecto y también un poco de lo que es el amparo directo. Como lo hacemos al inicio de nuestra materia, pues tenemos que puntualizar lo que son los parámetros de evaluación. Sí, en esta ocasión, a diferencia de las anteriores veces, las dos últimas ocasiones, sí estaremos manejando una evaluación final que tiene una cuantificación del 50%, la participación que ya saben que en clase la cuantificamos cuando se les pide una explicación, que ustedes argumenten, que ustedes debatan, que tengan un punto de opinión, ¿sí? En la entrega de trabajos o en la entrega de tareas que se quedan o algún tipo de actividad que hagamos en clase, pues es muy importante dada la situación de la materia y la formación que se está teniendo, pues que vigilemos en todo momento la cuestión de la redacción, de la ortografía, la gramática, la sintaxis, todas estas cuestiones, pues que son importantes, ¿no? Para la formación profesional, a pesar de que muchos de los procedimientos están cambiando su naturaleza de ser meramente escritos a orales, también es muy importante pues el hecho de abarcar estos campos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos mejorar? De igual manera, a través del hábito de la lectura, se pueden dar cuenta que en su plataforma ya les habilité un material bibliográfico. Es un curso de derechos humanos, es una bibliografía que está siendo proporcionada por la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué estamos retomando los derechos humanos? Es bien cierto que llevamos ya una materia previa a esta, sin embargo, es importante ahora enfocarlos a la cuestión de lo que es el amparo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en mucho de lo que vamos a estar estudiando van a estar ustedes escuchando derechos humanos, derechos humanos, derechos humanos, ¿sí?
porque cambia, lo van a estar escuchando inclusive un poco más que aquel término de garantías o garantías individuales, ¿sí? Entonces es muy importante que cuando tengan tiempo, en sus tiempos libres, le den una leída, una concientización, una lectura de comprensión a esta bibliografía que les he habilitado, que sí es un poco extensa, pero pues vale mucho la pena, para que ustedes también puedan vislumbrar cuál es la clasificación de los derechos humanos. Esta bibliografía está enfocada al marco jurídico mexicano, es decir, cuáles son los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la infancia, los derechos de la adolescencia, ¿sí? Todos estos sectores, los derechos de la clase trabajadora, los derechos de la mujer y obviamente pues enfocado al campo jurídico y en último momento pues a lo que es este juicio de amparo, ¿sí? Entonces ahí está habilitado. Reitero, no hay alguna actividad que yo les vaya a pedir ni durante la materia ni al final de esta bibliografía. Se las habilito con la finalidad de que pues, ustedes se alleguen de material bibliográfico para que puedan llevar a cabo pues, una lectura que les va a servir para enriquecer tanto la formación en esta materia como las demás materias que van a llevar en su formación, ¿sí? Entonces, estos son los parámetros de evaluación. Como hemos manejado siempre la participación, la asistencia, me dirán la asistencia, pero a veces no puede estar, saben que está la grabación, siempre existe una actividad que se queda, que viene perfectamente concatenada con lo que trabajamos en clase, ¿sí? ¿Qué les pediría en la cuestión de la asistencia? Pues sabemos que debemos procurar estar siempre en nuestras clases de manera puntual, ¿sí? Si tienen alguna, porque entiendo que hay situaciones que se queden fuera de nuestro control, por favor me pudieran en la cuestión de que puedan, me lo avisen por favor para que podamos o yo les pueda en determinado momento apoyar con esta cuestión de la asistencia, ¿sí? ¿Hay alguna duda, algún comentario respecto a estos parámetros de evaluación? Si me lo pueden hacer en este momento. ¿No? ¿Lucy? No, profe, para mí ninguna. Jenny, también ya te conectaste, ¿verdad? Nada más estamos Lucy y Sí, Jenny. hola, buenas noches. Buenas noches, perfecto, muy bien. Es que no puedo ver quién se anexa a la videollamada, ¿ok? Entonces, pues bueno, estos son los parámetros de evaluación que hay para esta materia, si es lo que vamos a estar trabajando, y pues obviamente la evaluación final, ya saben que la vamos a realizar pues en nuestra última clase, ¿sí? Ahora bien, como comentábamos, pues la materia trata, se puntualiza sobre lo que es el juicio de amparo indirecto, ¿sí? Les decía, la particularidad en este juicio de amparo indirecto es que es bien cierto que en otros sistemas jurídicos existe también este medio que es el amparo como tal, no llamado de esta manera, ¿sí? Pero existe esta protección al control de convencionalidad y constitucionalidad. Antes de esto es muy importante retomar algunos conceptos anteriores, ¿sí? Por ejemplo, en la materia de derecho constitucional estudiamos qué es una constitución, cuál es el concepto que tenemos de una constitución y analizamos diferentes teorías, diferentes postulados, diferentes definiciones dentro del ámbito de lo jurídico de lo que es una constitución y podemos concluir que la constitución es la ley fundamental, ¿sí? Que tenemos y ya abarcando o contextualizando en el sistema jurídico mexicano, es nuestra ley suprema. ¿Por qué nuestra ley suprema? Porque recordemos que la Constitución contiene la forma de organización administrativa, jurídica, de gobierno, ¿sí? Y también la política. Por eso es nuestra principal fuente de ley, o es la ley principal, la ley suprema. De ahí que goce del carácter de suprema. ¿Por qué también la Constitución es suprema? Porque su propio cuerpo normativo así lo indica, ¿sí? No hay ninguna otra ley, ningún otro tratado internacional que se encuentre por encima de la Constitución, ¿sí? Ahora, es importante recordar estos conceptos, ¿por qué? Porque precisamente el juicio de amparo, ¿sí? Se va a encargar de este control de la constitucionalidad, ¿sí? Este control de la convencionalidad. Recordemos que la Constitución en esta pirámide, que es la pirámide de Kelsen, pues se encuentra en la arista, en la parte más elevada, y decíamos, de la Constitución emanan las leyes tanto como federales, como las leyes estatales, ¿sí? Como los decretos y los ordenamientos. Hay jurisconsultos que ubican los tratados internacionales hechos por México y ratificados al mismo nivel que la Constitución, ¿sí? Diferentes jurisprudencias emitidas por los órganos especialmente facultados lo hacen de esa manera. Sin embargo, en el ámbito de aplicación, en el ámbito de lo que es el facto, ¿sí? La Constitución está por encima de cualquier tratado internacional.
Todas las demás leyes federales, estatales, locales, decretos, tienen que estar por debajo de la Constitución. Es decir, no pueden contravenir o contradecir lo que se encuentra en la Constitución. Obviamente, en este ámbito y entendiendo esta situación, vamos a dilucidar que cualquier acto de autoridad deberá encuadrar perfectamente a lo que se encuentra contenido en la Constitución. ¿Por qué decimos esto? ¿Sí? Tanto los actos de autoridad deberán estar encuadrados y deberán siempre estar fundados y motivados, ¿sí? Por una ley. Entendemos esto, que pues las leyes van a estar encuadradas a lo que es la Constitución. ¿Qué pasa si no se lleva a cabo, si no se respeta esto? ¿Sí? Pues precisamente es cuando vamos a estar hablando. Y antes de continuar con conceptualizaciones o puntualizar en algunas ideas, me gustaría que me comentaran ustedes qué les viene a la cabeza cuando escuchan esta palabra de juicio de amparo. ¿Qué saben? ¿Qué es lo que...? No les estoy pidiendo un concepto, ojo, aquí no quiero la fórmula Otero, no quiero que me digan el fundamento del amparo, no, solamente qué les viene a la cabeza cuando ustedes escuchan juicio de amparo. Adelante, díganme. ¿Sí? Como hemos visto, ¿no? Anteriormente, pues al decir un juicio, pues para mí quiere decir que va a ser como un proceso en el cual se van a amparar, ya cuando estemos ahora sí litigando, se haya resuelto el caso, ahí es donde se puede iniciar un juicio en algo que no le haya gustado que esté debatiendo. Ok, muy bien. Ok, Lucy, muy bien. ¿Algo más? En esta parte, bueno, tú me estás diciendo que es el juicio, ¿no? ¿Qué es un juicio? Pues sabemos que un juicio es una serie de procedimientos. Los procedimientos componen un proceso, ¿sí? ¿Cómo inicia un juicio? ¿Cómo inicia un procedimiento? Pues con una acción. ¿Qué es una acción? Es la incitación de un órgano jurisdiccional por parte de un particular. Eso es lo que es un juicio, ¿sí? ¿Con qué finalidad se hace esta incitación del órgano jurisdiccional? Con la finalidad de obtener una resolución, llámese sentencia o llámese laudo. En este caso, que es un juicio de amparo, lo vamos a conocer como sentencia, ¿sí? Una sentencia probablemente favorable, pero sabemos que todo juicio lleva, ¿sí? Un proceso, es decir, una serie de procedimientos encaminados a obtener una resolución, ¿sí? Eso es lo que es un juicio. Pero, ¿qué les suena a ustedes cuando escuchan esta palabra de amparo? ¿Alguien más levantó su mano? ¿Jenny? Profe, pues yo entiendo eso de amparo, es así como, pues literal ampararte, ¿no? Como que poner comenzar a proceder en contra de lo que te están demandando, por decirlo así. Ok, muy bien, eso es lo que te suena la palabra amparo, como a protección, ¿no? Como la última instancia que te va a llevar a dar una protección. Eso tal vez les puede sonar la palabra de lo que es amparo. ¿Alguien más levantó su mano? Es que no las puedo ver. Adelante, abran su micrófono. Tiene que ver, ¿no? Con las autoridades o con los, ahora sí, los trabajos que tienen que realizar ciertas personas en lo que son las dependencias de gobierno. Bueno, así lo he escuchado en las noticias, ¿no? Juicios de amparo. Exactamente, muy bien, Lucy, muchísimas gracias. Sí, es lo que escuchamos normalmente, ¿no? Que en las noticias promovió un amparo y la resolución. Recordemos también, es muy importante que de este tipo de resoluciones que se emiten en un juicio de amparo, también es la fuente de la que nace la jurisprudencia, ¿sí? La jurisprudencia cumple con ciertos criterios de nacimiento. No todas las autoridades jurisdiccionales dictan jurisprudencia, no toda la jurisprudencia es igual, ¿sí? La jurisprudencia tenemos reiterativa, facultativa, entonces es muy importante las resoluciones que se dictan en este juicio de amparo y como tú lo dijiste, Lucy, a veces van encaminadas a los actos de autoridad, ¿sí? A veces a las omisiones, a veces a ciertas acciones tomadas por un particular que está ejerciendo algún cargo público, ¿sí? ¿Quién los promueve? Sí, los gobernados. ¿Alguien más levantó su mano? Jenny, ¿volviste a solicitar el uso de la palabra? No, profe. ¿No? Ok, muy bien. Bueno, pues estas son las ideas que ustedes tienen acerca del juicio de amparo, ¿no? ¿Qué nos va a diferenciar? Que en este momento pues vamos a ampliar precisamente, y es lo que yo les pediría, ampliar estos conceptos, esta
conceptualización, esas palabras claves que vamos a estar manejando. ¿Por qué? Pues porque es importante para su formación, ¿sí? Juicio de amparo. Si resulta ser que la trascendencia de este juicio de amparo es porque en un régimen democrático, y recordemos, México es una república democrática y representativa. ¿Por qué democrática? Democracia, el poder reside en el pueblo. Y con esto no quiere decir que los millones de habitantes que somos vamos a tener un cargo público. No, la democracia es precisamente esa facultad que tenemos de ostentar el poder, pero depositarlo en una persona. Eso es lo que conocemos como un régimen democrático, ¿sí? En este régimen democrático, pues es muy cotidiano, ¿sí? E ineludable, que se tienen que elaborar leyes. Estas leyes tienen la facultad, ¿sí?, de regular este comportamiento, de regular las relaciones que se dan entre los particulares, entre gobernantes, entre gobernados. Y recordemos que las leyes siempre deben estar adecuadas a la realidad social. Por eso decimos que el derecho es un ente que es cambiante. ¿Por qué cambiante? Porque las sociedades no se mantienen intactas, van evolucionando. Por tanto, entonces entendemos que las leyes se deben de ir adecuando, tendrán que reformarse de acuerdo a cómo va cambiando y evolucionando la realidad social. ¿Sí? ¿Esto con qué finalidad? Si la sociedad evoluciona y cambia, es un ente cambiante, las leyes que vienen a regular la conducta y los nexos que hay entre las personas, pues de igual manera tendrán que cambiar para que pueda existir operatividad y para que se cumpla este objeto que hemos visto que es el objeto de la ley, es la paz social, ¿sí? Esta creación de leyes, estas reformas que se pueden llevar a cabo, son precisamente adecuarlas a este contexto social, ¿sí? Estas facultades, ¿sí?, de elaboración de leyes son únicamente del órgano legislativo. Y me dirán ustedes, maestra, pero nosotros en Derecho Constitucional vimos que en efecto el Poder Ejecutivo, sí, y también el pueblo, de acuerdo a una mayoría determinada, tienen facultades para proponer leyes. En efecto, tienen facultades para proponer leyes, pero proponer únicamente. ¿Quién realiza votación y discusión? El Poder Legislativo. Y efectivamente, el Poder Ejecutivo será el que proclame y entonces inicia una vigencia, ¿sí? Nuevamente retomando, el órgano legislativo va a ser el encargado de crear estas leyes, ¿sí? Conforme a lo cual se tiene estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Y pues el Ejecutivo Federal se va a encargar de la promulgación y la aplicación, esto con la facultad que se le otorga en el artículo 89 en su fracción primera de nuestra Constitución. En ese contexto, ¿sí?, en ese contexto de las leyes, la creación, el cumplimiento, los decretos, cómo inician las vigencias, ¿sí?, tenemos que el juicio de amparo, vamos a conocerlo como un instrumento jurídico, ¿sí?, un instrumento jurídico que ha sido creado en favor de los gobernados del Estado mexicano, ¿sí? ¿Quiénes conforman o quiénes somos los gobernados del Estado mexicano? Pues todos aquellos que tenemos nuestra residencia en la República Mexicana, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad o qué tiene de característica el juicio de amparo? Que se hagan respetar los imperativos constitucionales, es decir, los artículos que se encuentran contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? En favor, obviamente, pues, de los gobernados. Y de igual manera sus garantías individuales. Recordemos que hay un apartado de nuestra Constitución donde se contemplan las garantías individuales, ¿sí? Todo esto en el marco de lo que está, en lo que es nuestra Constitución, ¿sí? Enfocándonos o siendo un poco más puntuales, podemos sintetizar que el juicio de amparo en el sistema jurídico mexicano viene a ser esta última instancia de impugnación, ¿sí? Como ustedes lo decían, lo mencionabas, Jenny, ¿no? ¿Qué era para ti el juicio de amparo? Pues es lo último ya lo que podemos hacer, ¿no? Tal vez, efectivamente, para que el juicio de amparo proceda, se tienen que agotar previamente algunos recursos, ¿sí? Porque eso, el juicio de amparo no es un recurso, ¿sí? Es un juicio, ¿sí? El juicio de amparo es precisamente esta última instancia como medio de impugnación de algún tipo de procedimiento judicial, ¿sí? ¿Por qué judicial? Pues que es realizado por una autoridad jurisdiccional
¿Quiénes son las autoridades jurisdiccionales? Aquellas que tienen facultades para dictar una sentencia y que son parte del Poder Judicial, ¿sí? No todas las autoridades tienen facultades jurisdiccionales. Hay quienes tienen facultades administrativas y hay quienes tienen de carácter legislativo, ¿sí? Pero el amparo está creado o su finalidad es ser esa última instancia de impugnación tanto para procedimientos judiciales como procedimientos administrativos y aún así de carácter legislativo. ¿Cómo vamos a entender esta parte del carácter legislativo? Como lo mencionaban, he escuchado en las noticias, he visto, he leído la tele, efectivamente, ¿no? Se han promovido tal vez ciertos amparos en contra de algunas leyes, ¿sí? Entonces, eso es el amparo en contra de leyes de carácter o situaciones de carácter legislativo, ¿sí? El amparo va a tutelar el orden jurídico nacional, ¿sí? Esto, y me dirán ustedes, bueno, ¿en contra de qué se tutela? En contra de las violaciones que se cometen o se pudieran llegar a cometer por cualquier autoridad, ¿sí? Siempre y cuando estas violaciones importen una afectación, ¿sí? Una afectación que sea actual, que sea personal y directa a los derechos de una persona jurídica. ¿Y quién es una persona jurídica? Aquellos que tienen capacidad de goce y capacidad de ejercicio, ¿sí? Recordarán estos conceptos que en materias anteriores se han manejado, ¿sí? Entonces, esto es precisamente, ¿cuál es la finalidad del amparo? Pues proteger, ¿sí?, al gobernado de aquellas violaciones que impliquen una afectación que tenga la característica de ser actual, que sea personal y que sea directa a los derechos de la persona jurídica, ya sea individual o colectiva, ¿sí? ¿Cuál es el objeto del juicio de amparo? ¿Sí? ¿Para qué se creó el juicio de amparo? ¿Por qué existe el juicio de amparo? ¿Cuál es esa cuestión que persigue? ¿Sí? El juicio de amparo tiene como objeto resolver las controversias que se susciten o que llegaran a existir por leyes o actos de autoridad, ¿sí? O sea, no es únicamente en un procedimiento, también es por leyes o actos de autoridad que sean violatorias de garantías individuales. Ese es el primer objeto del juicio de amparo. Si aquí pueden ustedes observar en su pantalla cuáles son los diferentes objetos del juicio de amparo. Jenny, ¿me puedes ayudar o apoyar a leer esta diapositiva, por favor? Claro. Gracias, Jenny. Objeto del juicio de amparo. Resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales, Hasta por aquí, leyes o actos. Aquí, dame un segundito. Dice, por leyes o actos de autoridad. Es decir, las leyes que se están o que ya son, recordemos, dice el concepto anterior, ¿sí? La violación debe ser actual. Es decir, no podemos promover un amparo por una ley que tiene en vigencia, pues tal vez ya más de 10 años, ¿no? Sí se puede promover amparo entonces por leyes que son de reciente creación o reciente promulgación o de reciente entrada en vigor, ¿sí? Ahí sí procede un juicio de amparo. Y nos dice aquí en esta parte que nos hizo favor de leer Jenny, también en contra de actos de la autoridad, ¿sí? Entonces, no es únicamente la ley, el material, el papel que vemos, ¿no? También en contra de las actuaciones de la autoridad. Y ojo aquí, porque cuando somos explícitos en decir, solamente actos, no, también hay omisiones por parte de la autoridad, también se incurre en una violación de garantías individuales cuando hay omisión de actuación de una autoridad y en ese caso también estará procediendo el juicio de amparo. Sí, continúa, Jenny, por favor. Sí, violan de la garantía individuales por leyes o actos de la autoridad que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados y por leyes o actos de las autoridades de estos que invadan la esfera de autoridad federal. Artículo 1. Ajá, de la ley de amparo. Artículo primero de la ley de amparo, ¿sí? Gracias, Jenny. El artículo primero de la ley de amparo nos marca cuál es el objeto del juicio de amparo y podemos destacar o podemos discernir que de acuerdo a este numeral
son 3 objetos. Número 1, ¿sí? Resolver controversias que haya entre leyes o actos de autoridad que sean violatorios de garantías individuales. Número 2, leyes o actos de autoridad que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados. ¿Qué estados? Recuerden que los estados que conforman la República Mexicana tienen la característica de gozar de ser libres y soberanos. Cada estado de la República Mexicana tiene su propia constitución política. Sabemos que esas constituciones no pueden estar o no pueden contradecir a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero sí sabemos que los estados de la República tienen libertad y tienen soberanía. Entonces, en ese ámbito, ningún otro estado podrá vulnerar al otro, ¿sí? Ni la autoridad federal podrá dictar decretos que vulneren esa soberanía, esa autonomía con la que cuenta, ¿sí? Y tercera parte, que es un objeto del juicio de amparo, resolver las controversias que se susciten por leyes o actos de las autoridades, ¿sí? Y que invadan la esfera de la autoridad federal, ¿sí? Esos son los tres objetos que están marcados en nuestro artículo primero de la ley de amparo, ¿sí? Eso es, en términos generales, el objeto que pudiéramos citar. Ahora, una vez que hemos dado estos tipos de conceptos y para poder unificar esta parte, ¿sí? Poder construir tal vez un concepto propio antes de entrar en el análisis que pudieran hacer diferentes autores como Raúl Chávez Castillo, como Otero, ¿sí? Vamos a construir un concepto propio, ¿sí? Dilucidando lo que hemos estudiado hasta el momento. ¿Qué es el juicio de amparo? Es un medio de control de la constitucionalidad. ¿Por qué? Juicio de amparo va a versar, y ahorita que entremos en este análisis de la historiografía de cómo surgió el juicio de amparo, se van a dar cuenta ustedes que en todo momento surge con la finalidad de que se respete lo que está contenido en la Constitución, ¿sí? Entonces, el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad y convencionalidad, ¿sí? De normas generales, ¿sí? De actos y omisiones. Aquí ya estamos ampliando este concepto, no solamente son actos, también son omisiones, ¿sí? Emitidos por las autoridades responsables, así también como las autoridades que son desempeñadas por particulares y que actúan con base en funciones determinadas en una norma general. ¿Cuál es la finalidad que persigue el amparo? ¿Sí? Determinar si se violaron derechos humanos o garantías que se encuentran previstas tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales que México ha firmado y ha ratificado, ¿sí? ¿Cómo va a determinar las violaciones? Pues evidentemente dijimos, es un juicio, ¿sí? Entonces se tendrá que iniciar este procedimiento ante la autoridad que sea competente de conocer del juicio de amparo, ¿sí? Y esta autoridad, mediante los medios que nosotros proporcionemos, llámese medios de prueba, llámese nuestra demanda, va a determinar mediante una sentencia si es que hay conceptos de violación de derechos humanos o garantías individuales que se encuentran contempladas en la Constitución o en los tratados internacionales. ¿Y cuál es el objeto del juicio de amparo? ¿Cómo termina este juicio? ¿Qué persigue? ¿Sí? Que en efecto haya o no haya una declaración de inconstitucionalidad o inconvencionalidad. Es decir, en una sentencia se decrete que en efecto el acto reclamado en esta demanda de amparo carece o tiene esta cuestión de inconstitucionalidad, es decir, que va en contra de los preceptos marcados por la Constitución. O en todo caso puede dictar una sentencia que diga que los actos son apegados al cuerpo normativo que se encuentra contenido en la Constitución, ¿sí? Y el efecto del juicio de amparo, ¿sí? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué busca? ¿Cómo termina? ¿Para qué es? Bueno, ya hay una sentencia, ¿no? Y una vez que está la sentencia, ¿qué efecto tiene la sentencia en caso de que sea favorable para el quejoso? Restituir, ¿sí? El pleno uso de los derechos o garantías que son conculcados, es decir, que son transgredidos. Ahora bien, ¿cuál es el fundamento del juicio de amparo actualmente? ¿Sí? Tenemos que son el 103 y 107 constitucional. No sé si tengan a la mano, si no, permítanme, voy a empezar a proyectar la Constitución para que podamos
visualizarla y me apoyen con la lectura de esta. Ok, 103. Aquí está. ¿Sí lo alcanzan a ver? 103. 103 constitucional. ¿Quién me apoya con esta lectura, por favor? Si quiere, le doy lectura. Sí, por favor. Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. 1. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, así como por los tratados internacionales o de los que el Estado mexicano sea parte. El 2. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía. Y 3. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de autoridad federal. Ok, muchísimas gracias. Entonces decíamos, ¿cuál es el fundamento jurídico del amparo en el sistema jurídico mexicano? Sí, número 1, artículo 103 constitucional. Número 2, artículo 107 constitucional. ¿Alguien más que me pueda apoyar con esta lectura, por favor? Si gusta, yo le ayudo, profe. Sí, adelante. 107, ¿verdad? Aquí está, lo puedes, si quieres, Jenny, está proyectado en la pantalla. Sí, es que no alcanzo a leer ahí, entonces lo estoy buscando. Ok. Ya lo encontré. Ok, Ya. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determinen la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes. Ok, Jenny, dame un segundo, hasta ahí, ¿sí? 103 y 107. ¿Qué nos dice el 107? ¿Sí? El 103 constitucional, que fue el que leyó Lucy, es el fundamento que conocemos como objeto del amparo. Resolver las controversias que se dan en esas tres fracciones que nos maneja el artículo 103. Artículo 107 constitucional nos viene a marcar el precedente, ¿sí?, de cómo van a ser los procedimientos, ¿sí?, o cómo van a ser las bases para el procedimiento del amparo. Y aquí hace una los conflictos o controversias en materia electoral, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un tribunal especial en materia electoral, ¿sí? Todas las demás cuestiones que surjan, ¿sí?, derivadas del 103, ¿sí?, se van a resolver con arreglo del 107 y nos habla aquí de la ley reglamentaria. ¿Cuál imaginan ustedes que es la ley reglamentaria de la cual nos habla el artículo 107? ¿Cuál se imaginan que es? ¿La Constitución? No, la Constitución es la que estamos leyendo. La Constitución es la ley suprema, es la ley máxima, la ley que estamos en este momento hablando. Y nos dice, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes, ¿sí? La ley reglamentaria del artículo 103 y 107 constitucional va a ser la ley de amparo, ¿sí? Entonces, regresando a nuestra diapositiva, gracias Jenny, regresando a nuestra diapositiva, decimos, ¿cuál es la fuente o el fundamento jurídico actual de nuestro juicio de amparo? Por orden de jerarquía, colocamos primero la Constitución porque decimos, la Constitución es suprema, goza de carácter convencional, está encima de nuestra pirámide de Kelsen, todo lo demás tiene que emanar de ella. Por tanto, entonces, tenemos como fundamento 103 y 107 constitucional. 103, que fue el que acabaron de leer, nos habla, ¿sí?,
¿Qué busca el juicio de amparo? ¿Cuál es el objeto? Y nos marca 3 situaciones, ¿sí? ¿Qué es lo que va a resolver el juicio de amparo? Y el 107 nos dice, las controversias suscitadas con motivo de lo mencionado en el artículo 103 constitucional se resolverán de acuerdo a lo que esté dictado en la ley reglamentaria. Ley reglamentaria es la ley de amparo, ¿sí? Y nos dice ahí, con determinación de lo que se dicta en las bases siguientes. Y viene ahí una infinidad de artículos y de fracciones, ¿sí? Entonces, cuando yo les pregunto a ustedes o cualquier persona que les pregunte cuál es el fundamento, e inclusive cuando promuevan su demanda de amparo, en el capítulo de derecho se tendrá que citar que con fundamento en lo establecido en el artículo 103 y 107 constitucional y las demás relativas de la ley de amparo, así como la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos, se solicita el amparo y protección de la justicia federal, basándonos en derecho acto o omisión de autoridad, dependiendo del juicio de amparo que se esté tramitando, ¿sí? Pero siempre nuestro fundamento es 103 y 107 constitucional. Posterior, y nuevamente lo que siempre les digo, imagínense una pirámide, ¿sí? Y esta pirámide se va a llamar fundamento de la ley de amparo. En la parte más alta tenemos el 103 y el 107 de la Constitución. En el escalón de abajo tenemos la ley de amparo. La ley de amparo es la ley reglamentaria. ¿Por qué se llama ley reglamentaria? Porque contiene las disposiciones particulares del 103 y 107 constitucional que viene a darnos las pautas de en qué momento se va a tramitar amparo directo, en qué momento se va a tramitar amparo indirecto, ante quién, cuál va a ser el procedimiento, ¿sí? En el escalón de abajo, sí tenemos a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque la ley orgánica es la que marca la organización del Poder Judicial Federal. Recordarán, sí, que también existe, y creo que se los he mencionado, una ley orgánica estatal. Cada estado, sí, porque es libre y soberano, cada estado cuenta con su poder judicial. Hay poder judicial estatal y hay poder judicial federal, ¿sí? En este caso, dado que la ley de amparo es una ley de carácter federal, ¿sí? Tendremos que trastocar entonces la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación y me dirán ustedes, ¿y para qué tengo que citar o por qué tomo como fundamento la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación? ¿Por qué? Porque es el Poder Judicial de la Federación el que va a conocer y resolver de este tipo de juicios, ¿sí? Y en esta ley orgánica del Poder Judicial de la Federación se encuentra cómo es que está dividido y cuáles son las facultades de cada órgano del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Entonces, también parte muy importante, el ámbito de validez de la ley de amparo es materia federal. Recordemos que hay leyes federales, leyes estatales y leyes locales, ¿sí? Si ustedes no recuerdan estos conceptos, con toda confianza pueden abrir su micrófono y en este momento aclaramos ciertas cuestiones. Pero, nuevamente, ley de amparo, adelante. Sí, nada más un comentario. Sí. Orgánica, Ajá. yo me imagino que sí tiene que intervenir mucho porque recordemos que cada estado tiene sus costumbres, sus tradiciones y con base a ellas también luego se formulan las leyes. Efectivamente, hay ciertas demarcaciones geográficas que cuentan con lo que conocemos, no están normadas de manera jurídica o judicial, ¿sí? Se rigen por lo que conocemos como usos y costumbres. Esa parte es muy importante porque si ustedes, al momento de que lean el libro que yo les habilité en la plataforma, se van a dar cuenta que hay un apartado que se llama Derechos de las Comunidades Indígenas. Y en esta parte de los derechos de las comunidades indígenas marca precisamente que un derecho de identidad y de pertenencia es que no se debe de trastocar ni se debe invadir este ámbito de cuestión de usos y costumbres. ¿Por qué? Porque es un derecho. ¿A derecho a qué? Derecho a la identidad, a la pertenencia. Es por eso que hay tanta controversia y un caso que yo les pudiera decir, ¿no? Ahorita que están hablando de eso. ¿Por qué existen aún los matrimonios en ciertas comunidades donde se preservan los usos y las costumbres? Los matrimonios donde pues se entrega cierta cantidad, ya sea de dinero o en especie, y a cambio se entrega a una menor de edad en matrimonio.
¿por qué no interviene la autoridad? ¿Por qué no hacen algo? ¿Por qué no se sigue? ¿Por qué no se marca este delito o se sigue por la vía penal que pudiera ser el estupro? Porque a veces son hombres mayores de edad, pues porque precisamente están en este ámbito de lo que conocemos como usos y costumbres, ¿sí? Ahora, los usos y las costumbres no los vamos a marcar como una fuente del derecho. Es cierto que la costumbre es una fuente del derecho, pero es muy diferente a lo que conocemos como usos y costumbres, ¿sí? En este caso, la ley orgánica lo podemos entender, o yo se los pudiera explicar, que es la forma de organización del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? El Poder Judicial de la Federación, pues recordemos que tiene ciertas facultades, ¿sí? Que es uno de los tres poderes que conforman precisamente en la República Mexicana, pero la ley orgánica pues nos marca la estructura de estos órganos que tienen estas facultades jurisdiccionales, es decir, esa facultad de emitir sentencias que en determinado momento a veces vienen a cambiar las situaciones tanto patrimoniales como personales, ¿sí? De ciertos particulares. Y por último, ustedes lo pueden ver aquí en su pantalla, nos marca el Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿sí? De la Ley de Amparo. El Código Federal de Procedimientos Civiles es una ley supletoria, ¿sí? Una ley supletoria que conocemos como ley supletoria, que cuando la ley principal tenga una laguna, ¿sí? Es decir, asuntos que no toque, que no resuelva, que no estén contemplados, podemos ocupar de manera supletoria otra ley, ¿sí? Si hay ciertas cuestiones procedimentales que nuestra ley de amparo no contemple, entonces tenemos facultades para, ya sea como abogados litigantes o la autoridad, ocupe de manera supletoria el Código de Procedimientos Civiles, ¿sí? En esta parte es muy importante mencionarles que actualmente se ha aprobado esta reforma a la ley donde se va a unificar el Código de Procedimientos en materia civil y familiar en toda la República Mexicana, ¿sí? Este es un paréntesis que hago a lo que estamos viendo de amparo porque se los menciono. Recordarán ustedes que yo les mencionaba en alguna clase que cada estado de la República tiene su propio código de procedimiento, su propio, inclusive lo veíamos en la materia de penal, ¿sí? En este caso, cada estado de la República tiene su propio código de procedimientos civiles y familiares. Con la reciente reforma en materia judicial se va a unificar este código. Es decir, ahora cada estado tiene su código civil, ¿sí? Pero en toda la República se van a unificar los procedimientos en materia civil y familiar. Entonces, en lugar de ya tener 32 códigos de cada estado, ahora solamente vamos a tener un código de procedimientos civiles y familiares. Se va a unificar esta situación. ¿Cuándo? Pues ya está publicado. Se ha dado un periodo de 8 años para que esta reforma termine de operar, para que como abogados terminemos de estudiar, para que se hagan las reformas necesarias, tanto también en funcionarios, ¿sí? Y se haga esta implementación de manera gradual, ¿sí? De manera gradual hasta que en el término de 8 años estará completamente cambiado todo el procedimiento y adecuado a lo que es el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares que va a ser de carácter nacional, ¿sí? Entonces, estas son las fuentes legislativas que podemos marcar para el juicio de amparo. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? Recuerden siempre, artículos constitucionales 103 y 107, fundamento del amparo, 103 y 107. Del 103 y el 107 viene o deriva la ley reglamentaria, que es la ley de amparo. Inclusive la ley de amparo, ahorita que la analicemos, como título marca ley reglamentaria del artículo 103 y 107 constitucional. Es, por ejemplo, también la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Que es la ley reglamentaria de un artículo constitucional. Todo lo que ustedes en algún momento lleguen a escuchar como ley reglamentaria es porque va a marcar la normativa sobre la cual se va a dirimir algo que se encuentra en algún texto o en algún artículo del texto constitucional. Es decir, la Constitución lo marca de manera general, pero la ley reglamentaria se va a abocar al estudio particular de lo que está marcado o contenido en uno o varios artículos de la Constitución, ¿sí? Entonces, es así como está organizado. De esto, ¿tienen alguna duda? No, profa.
Segura. Sí. Les puedo preguntar adelante sin ningún problema cuál es la ley reglamentaria del 103 y 107 constitucional. ¿Sí? La ley de amparo. Ok, 103 y 107, recordemos 103 nos marca el objeto del juicio de amparo, 107 sienta las bases sobre las cuales se tendrán que dirimir las controversias que se encuentren dictadas en el artículo 103 constitucional, basándonos en la ley reglamentaria que es la ley de amparo. Sí, 103, 107, ley de amparo, supletoriamente Código Federal de Procedimientos Civiles. Sí, supletoriamente. ¿Por qué supletoriamente? Porque puede que exista alguna laguna procedimental, es decir, que no se especifique cómo se presenta, que no se especifique un término, cuál es la formalidad judicial, y cuando en ese momento nos encontremos con alguna laguna de procedimiento en la ley de amparo, rápidamente podremos aplicar de manera supletoria nuestra Ley Federal de Procedimientos Civiles, ¿sí? Entonces, una vez que hemos marcado esas pautas, ¿sí? De cuál es o cuáles son los fundamentos del amparo en México, ¿sí? Del sistema jurídico mexicano, entraremos en el estudio de lo que son los antecedentes del amparo en México. ¿Cómo es que surgió el amparo? ¿Cómo esta figura empieza a tocarse? ¿Cuáles son los antecedentes históricos que hay? ¿Sí? Esta historia, imagínense, siempre que hablamos de antecedentes históricos, yo les digo, imagínense una línea del tiempo, ¿no? Que viene de atrás para adelante, obviamente, ¿sí? En este momento, pues nosotros empezamos ya con lo que es el presente, ¿no? ¿Cuáles son actualmente? Pero no siempre ha existido el 103 y el 107 constitucional, porque recordemos, 103 y 107 constitucional, pues son de la Constitución de 1917, que es la que se encuentra vigente. Sí, no con eso, nuevamente quiero decir que desde 1917 la Constitución no ha cambiado. Evidentemente ha sufrido un proceso, sí, de reforma, de derogación de artículos, pero es la Constitución que se encuentra vigente. Sí, entonces, 103 y 107 de 1917. Pero resulta ser que antes de 1917 en México ya empezaba a surgir este control constitucional, ¿sí? ¿Cuándo surge? En 1836, ¿sí? En 1836 se encuentra el primer antecedente de lo que es el juicio de amparo, no conocido como juicio, ¿sí? Porque no era un procedimiento, estaba únicamente contemplado en algunos artículos de la entonces Constitución, ¿sí? Esto se da precisamente por un conflicto que surge en el sur de la República, que es, para ser más exactos, en el estado de Yucatán, ¿sí? Quienes marcan que al tener autonomía y al tener su propio territorio, pues querían ellos no pertenecer ya a la República Mexicana, dado a que se les estaban cobrando altos impuestos, altas tasas, y entonces ellos dicen, esta es una violación a nuestros derechos. Como tal, no se conocía el concepto de amparo, pero empezaban a tener o realizar esta defensa de lo que son los derechos, ¿sí? Entonces, a verlo como un medio de defensa, ¿sí? La aportación más importante en este tiempo que hablamos que estaba vigente una constitución centralista, ¿sí? Fue precisamente haber creado un órgano de control político, ¿sí? Este órgano denominado Supremo Poder. Este supremo poder era un órgano que tenía como finalidad el hecho de conservar y preservar el orden constitucional, es decir, que en ningún momento se violentaran las garantías o los derechos que estaban contemplados en la Constitución, ¿sí? Que no hubiera intromisión, que no hubiera violación, que no hubiera invasión por parte de cualquier otro órgano del poder. Entonces, como se podrán imaginar ustedes, no se conocía como amparo, pero ya era esta primera defensa en contra de intransigencias, de intromisiones, de cuestiones de este tipo, ¿sí? Que como podemos verlo, tiene cierta relación con lo que hemos analizado que se encuentra contenido en el 103 constitucional, ¿sí? Ahora bien, yo les decía, este control jurisdiccional de la Constitución en México surge en 1841. Este conflicto o esta controversia que se da con el estado de Yucatán empieza a tener su auge en 1836 y en 1841 es que se da la creación de un instrumento de protección de derechos humanos, ¿sí? Ya existiendo como tal lo que es el juicio de amparo, ¿sí? Este juicio de amparo
se decreta ya en esta Constitución Política de 1841, ¿sí? Obviamente, esta tiene la iniciativa de un jurisconsultor de la época, que es Manuel Crescencio, ¿sí? Que viene a tutelar y a reparar afectaciones producidas por el actuar indebido de una autoridad. Entonces, este primer antecedente de lo que es el juicio de amparo, vemos que se da con este conflicto que inicia en 1836 y termina en 1841, ¿sí? Se configuran en esta parte 4 tipos de amparo que se podían promover en esta Constitución de 1841, y esta reforma o estos artículos son impulsados por Manuel Crescencio, ¿sí? Él es el autor de esto que conocemos ya como la iniciativa de lo que es un juicio de amparo, ¿sí? Posteriormente, en 1847, ¿sí? Tenemos, y vamos a señalar en esta parte, a Mariano Otero, ¿sí? Mariano Otero es originario de Jalisco. Él elabora y en estas actas de reforma, ¿sí? Se lleva a cabo un debate entre el poder constituyente, ¿sí? Mariano Otero elabora o lleva a cabo un voto particular en el que propone un Estado liberal, federal y garantista. Sin embargo, esta influencia, ¿sí? Es gravemente criticada por la reforma, ¿sí? Y posteriormente se retoman sus ideas hasta 1857, ¿sí? Mariano Otero nos hace la aportación en esta Constitución de 1847 del artículo 25, donde de igual manera abarca temas proteccionistas en materia de derechos humanos, que únicamente van a tener conocimiento los tribunales de la Federación, ¿sí? Protege también las reformas del Poder Federal y hay algo que conocemos como la fórmula Otero, ¿sí? Esta es la principal aportación que tiene Mariano Otero. Si ustedes llevan a cabo la búsqueda de algún tipo de conceptos en materia de amparo, de bibliografía, se van a encontrar como el principal expositor, a la principal figura en materia de amparo, a Mariano Otero, ¿sí? Es importante que recuerden este tema porque vamos a realizar una actividad que se va a quedar como retroalimentación, una investigación de lo que es la fórmula Otero. Ya en unas diapositivas más adelante les voy a explicar, ¿sí? De igual manera, este link se los voy a habilitar en la plataforma, ¿sí? Para que ustedes lo puedan llevar a cabo a fin de poder ampliar un poco más el conocimiento acerca de quién fue Mariano Otero, ¿sí? Posterior a Mariano Otero, en 1847, para ser más exactos, en 26 de junio de 1847, ¿sí? Es cuando se conoce o es el primer antecedente con el cual contamos acerca de la primera demanda de amparo, ¿sí? Entonces, la primera demanda de amparo que se presentó fue el 26 de junio de 1847 por Vicente García Torres. Vicente García Torres estaba presentando esta demanda de amparo toda vez que una autoridad le había decidido clausurar su imprenta y quitarle su material de trabajo, ¿sí? Entonces, Mariano García Torres fue el primer precedente o la primera demanda de amparo que fue presentada o de la cual se tiene conocimiento. ¿Alguien levantó su mano? Yo, profe, dijo Vicente que Vicente García Torres. Es la primera demanda de amparo que se presentó fue el 26 de junio de 1847. Como tal, ya una demanda, como tal, el primer antecedente que tenemos de la promoción de un juicio de amparo, ¿sí? Vicente García Torres. Es la primera. Sin embargo, cabe destacar que esta demanda fue desechada por la autoridad competente. ¿Qué queremos decir como desechada? Fue desestimada, no se le dio pleno valor, ¿sí? Entonces, queda desechada en todo momento. Años más tarde, en 1849, se emite la primer sentencia en materia de amparo. El 23 de agosto de 1849 se emite la primer sentencia en materia de amparo, ¿sí? Esta sentencia dictada por el juez Sámago. Esta sentencia versa en torno a una demanda de protección y amparo de la justicia federal, toda vez que a un particular se le había dictado una orden de destierro, es decir, se le había ordenado por parte de una autoridad mexicana que abandonara el Estado mexicano,
¿sí? Entonces promueve ese amparo y en efecto el 23 de agosto de 1849 se dicta la primera sentencia favorable. Esta sentencia la dicta el juez Sámago, ¿sí? Y es favorable para la persona que lo promovió, ¿sí? Posteriormente, avanzando en esta época del constitucionalismo mexicano, porque el constitucionalismo mexicano va de la mano con lo que es el juicio de amparo. En 1857, en la Constitución Política, ya se incluye un texto y una particularidad en torno al juicio de amparo, ¿sí? En 1857 ya el juicio de amparo cuenta con su propio cuerpo normativo aún dentro de la Constitución, ¿sí? Para 1861, cuando Benito Juárez era presidente de la República, surge la primera legislación que va enfocada a la tramitación del amparo. Ojo aquí, no se llamaba ley de amparo, sin embargo, ¿sí? Benito Juárez, y como bien sabemos, pues fue un doctor en estas materias del derecho, ¿sí? Y él se ocupa, ¿sí?, de que exista para esta época ya una ley reglamentaria que como tal esté formulado, porque él menciona en diferentes escritos, en diferentes obras, sí tenemos el control de constitucionalidad, hay esa intención proteccionista de derechos y de garantías, ¿sí? Pero ¿dónde y en qué texto se está llevando a cabo esta protección? ¿Cómo lo vamos a consagrar? Aparte de que cuenta con un espacio en la Constitución, ¿sí? Hasta ese momento únicamente lo que conocemos como juicio de amparo o de garantías estaba intrínseco en el cuerpo normativo de la Constitución, pero no había una ley reglamentaria que especificara cuál iba a ser el procedimiento. Y es hasta entonces que en 1857, en el gobierno de Benito Juárez, se crea una ley de procedimiento, ¿sí? Se llama Ley del Procedimiento relativo al artículo 152 constitucional en relación con el 123. No se llama Ley de Amparo, sin embargo, ya se tiene esa intención de empezar a formular una ley reglamentaria que fuera tendiente a combatir actos o omisiones de autoridad y no se vulnerara la esfera de derechos y garantías de los particulares, ¿sí? Esto pasa precisamente en 1861, cuando tenemos a Benito Juárez. Ya avanzando un poco más en nuestra línea del tiempo, podemos señalar que el 20 de enero de 1869 es que se proclama o ya se empieza a vislumbrar lo que es la ley de amparo, ¿sí? La ley de amparo, y esto con el precedente del caso Miguel Vega, ¿sí? Quien promueve un juicio de garantías, aquí ya recibe otro nombre que es el juicio de garantías en contra de los actos de autoridad judicial, ¿sí? En esta ley de 1869 empieza a surgir esta figura de lo que es el amparo directo, ¿sí? Ya se da una clasificación como tal, recordemos, se los mencionaba al inicio de la materia. Sí, de manera general es el amparo, pero tiene dos vertientes, el amparo directo y el amparo indirecto, y es hasta 1869 que se empieza a hacer esta diferenciación de los tipos de amparo que hay. Y finalmente, en 1917, de la mano de la Constitución que tenemos vigente, es que se contempla en el artículo 103 y 107 lo que es la ley de amparo. Y se crea entonces en el año 2013, en abril, lo que es la ley de amparo que tenemos vigente. Obviamente con sus diferentes reformas, que la última fue en el año 2021. ¿Sí? Esa es una línea del tiempo que pudiéramos citar de cómo se ha instituido o cómo se ha reglamentado y normado el amparo en el sistema jurídico mexicano, ¿sí? Ahora bien, les mencionaba yo a Otero, ¿sí?, que fue el precursor de estas ideas del amparo, de los precedentes en materia de amparo. ¿Qué ideas tenía él en su pensamiento acerca del amparo? Él buscaba el fortalecimiento del federalismo, ¿sí? ¿Cómo? Consolidando el poder judicial, ¿sí? ¿Cómo busca él consolidar el poder judicial? ¿Sí? Que el poder judicial tuviera este respeto a los derechos humanos, ¿sí? Otero señala o evidencia en estas aportaciones que él tiene que hay cierta desconfianza, ¿sí?, para que los estados reconocieran y tutelaran los derechos humanos, ¿sí?
También nos dice Otero que esta unión que existe entre los estados pudiera estar en peligro, ¿sí? Si los estados tuvieran la facultad de llevar a cabo, cualquiera pudiera llevar a cabo una separación, tal como pasó con Yucatán. Si Yucatán, ¿qué buscaba? Separarse del territorio mexicano, ¿sí? Es lo que ellos buscaban. Entonces, Otero sostiene, ¿sí? Que puede ser que en cierto lapso, si hubiera algún tipo de vulneración, ¿sí? Y se dispensara a los estados cualquier facultad que pudiera llevar a cabo una separación. Son ciertos rasgos del pensamiento o de lo que manifestaba o los postulados que tiene Otero que a la fecha se mantienen intrínsecos en lo que son los principios de amparo, ¿sí? Entonces, una vez analizada esta parte, podemos darnos cuenta que el amparo surge con dos instituciones que se encuentran delimitadas. Una, el control político de constitucionalidad de las leyes, ¿sí? Que aplica el Senado de la República. Y la otra, un control jurisdiccional de la constitucionalidad en manos de jueces. Entonces, vemos aquí que puede tramitarse el amparo por dos cuestiones. Número uno, ¿sí? Por la inconstitucionalidad de leyes. ¿Qué leyes? Las que son aprobadas o que son aplicadas por el Senado. ¿Qué otro caso? ¿Cómo surge o cómo puede nacer el amparo? ¿Cómo se puede solicitar el amparo? Cuando tiene que haber un control jurisdiccional, es decir, esta facultad judicial, ¿sí? De la constitucionalidad en manos de jueces, es decir, acciones o omisiones cometidas por la autoridad judicial, ¿sí? Aquí tiene que haber una característica principal, en este caso que nos marca el inciso B, ¿sí? De cómo surge el amparo. Para que se pueda solicitar el amparo y la protección de la justicia federal derivada de un acto u omisión de autoridad, este acto u omisión debe derivar en un trascabo, ¿sí? De derechos y de garantías, para que el particular pueda entonces hacer frente a este menoscabo de derechos y garantías y solicitar el amparo, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver en su pantalla, en estos dos incisos, ¿sí? Son las formas en las cuales surge el amparo o las dos instituciones bajo las cuales puede surgir o se puede solicitar el amparo, ¿sí? Ahora, la reglamentación del amparo, ¿sí? Como les decía en este antecedente histórico, desde 1849 se intenta ya empezar a reglamentar este control de convencionalidad, control de constitucionalidad, es decir, tener este pleno respeto de las garantías que se preservan en la Constitución. Principal precursor en 1849, Mariano Otero, ¿sí? Posteriormente, la ley de amparo en 3 de febrero de 1849, que se le atribuye a Vicente Romero. Luego viene una iniciativa de ley reglamentaria, ¿sí? En 1852. Y en la Constitución de 1857, el Congreso Constituyente, ¿sí? Al dirigirse a la nación, señala, ¿sí? Este texto que es muy importante, ¿sí? Donde ya nos marca unos precedentes de lo que es la reglamentación del juicio de amparo. ¿Alguien de ustedes que me pueda hacer favor de leer este fragmento de la Constitución de 1857, por favor? Si gusta yo, maestra. Y adelante. La gran promesa del plan de Ayutla está cumplida. Los Estados Unidos mexicanos vuelven al orden constitucional. El Congreso ha sancionado la constitución más democrática que ha tenido la República. Ha proclamado los derechos del hombre, ha trabajado por la libertad, ha sido fiel al espíritu de su época, a las inspiraciones radiantes del cristianismo, a la revolución política y social, a que debido a su origen ha edificado sobre el dogma de la soberanía del pueblo y no para arrebatársela, sino para dejar al pueblo el ejercicio pleno de su soberanía. Ok, muchísimas gracias. En esta parte, ¿sí? Cuando se proclama esta Constitución de 1857 por el Congreso Constituyente, ¿sí? Recordemos que previo a esto
¿sí? Antes de 1857, los poderes y el régimen jurídico y político en México era diferente. En 1857, como se señala aquí, se vuelve, y los Estados Unidos mexicanos vuelven al orden constitucional, ¿sí? Los estados vuelven a tener esta autonomía y vuelven a ser libres y soberanos, ¿sí? Se trabaja por una libertad, ¿sí? Es aquí donde se marca o se empieza a tener esta idea de lo que va a ser el juicio de amparo, ¿sí? Posterior a esta constitución, en la vigencia de la constitución de 1917, es lo que les comentaba, y esta es la parte que se encuentra en vigor actualmente. En la constitución de 1917, que es la que se encuentra vigente, encontramos la reglamentación de la ley del amparo en el artículo 103 y 107. Posterior, tenemos que se emite la ley reglamentaria, sí, del 104 federal, sí, hasta 1919, ¿sí? En este punto únicamente se están reglamentando 103 y 104, ¿sí? En 1919. Posteriormente tenemos una ley orgánica del artículo 103 y 107. Hasta este punto, en 1935, no se le conoce como ley reglamentaria. Es una ley orgánica, marcaba la forma de organización del amparo, ¿sí? Y es entonces hasta el 2013 que se marca el inicio de la ley que tenemos vigente actualmente, la ley de amparo, o lo que conocemos como la ley reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Con la entrada en vigor de esta ley, ¿sí? En 2013, culmina este proceso de reformas al juicio de amparo en México, ¿sí? Que obviamente, pues, al pasar del tiempo, tiene que sufrir ciertas modificaciones, ciertas reformas o derogaciones. Esa ley es la que se encuentra vigente actualmente. Sin embargo, esto no quiere decir que va a ser vigente o que va a ser vitalicia, ¿sí? Nuevamente, las leyes o se ha intentado que se adapte la institución a las circunstancias cambiantes que hay en el país, ¿sí? Ahora bien, clasificación del amparo. ¿Cuál es la clasificación del amparo? Y es lo que yo les decía, el amparo es en términos generales, ¿sí? Pero hay dos vías en las cuales se puede promover el juicio de amparo, ¿sí? Número uno, el amparo directo. El amparo directo, y estoy muy segura que tal vez igual lo han escuchado, lo han leído, lo han visto, han oído hablar de él, ¿sí? El juicio de amparo que se tramita o lo que conocemos como juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, ¿sí? En contra de laudos. Recordemos, en materia civil, en materia penal, en materia mercantil, en materia familiar, le conocemos como sentencia a la resolución judicial. En materia laboral no se conoce como sentencia, se le llama laudo, ¿sí? El laudo es una resolución judicial en materia laboral. Y es muy importante manejar este tipo de terminologías, ¿sí? Entonces, en la vía directa procede en contra de sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin a un juicio, ¿sí? Y en la vía indirecta, va a proceder en contra de aquellos actos, pues, que no son de materia de amparo directo, ¿sí? Vamos a conocer de la vía indirecta por medio de la exclusión, es decir, nuestra ley de amparo nos va a marcar los precedentes o cuáles son los conceptos o las formas o motivos que dan para la tramitación de un amparo por la vía directa. Y todos aquellos que no sean tramitación vía directa, entonces vamos a conocerlos por la vía indirecta, ¿sí? Entonces, la ley no lo marca o no lo puntualiza, se llevan a cabo de manera o con una medida de exclusión, ¿ok? Ahora bien, voy a dejar de compartir esta parte porque quiero mostrarles. Aquí está. ¿Sí? ¿Sí la pueden ver? Díganme, por favor, ¿ok? Esta ley igual ya se las habilité en su plataforma, ¿sí? Ustedes pueden ver
el título y dice Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Aquí lo pueden ver. Viene como fecha de publicación, aquí se encuentra, la fecha de publicación fue el 2 de abril de 2013. Una ley, y esto ya se los había mencionado, una ley inicia su vigencia o vamos a conocer que una ley es vigente cuando ya se encuentra publicada en el Diario Oficial de la Federación, ¿sí? Esta ley, como lo podemos apreciar aquí, se encuentra publicada desde el 2 de abril de 2013. Con esta ley de amparo, que es reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución, es que se da por terminado todo ese proceso de evolución que ha sido la adecuación del amparo en el sistema jurídico mexicano, ¿sí? Entonces, lo tenemos aquí y en su artículo, en el artículo primero, ¿sí? Bien, aquí se expide la ley de amparo reglamentaria del artículo 103 y 107 de la Constitución, ¿sí? Tenemos aquí el capítulo primero, las disposiciones de carácter general. En el artículo primero, bien, aquí el juicio de amparo tiene por objeto, y se van a dar cuenta ustedes al momento de que lean esta ley, que el artículo primero, ¿sí?, está completamente relacionado con el artículo 103 constitucional, pero en esta parte ya es un poco más específico. Nos marca aquí, el juicio de amparo tiene por objeto resolver todo tipo de controversia que se suscite y nos marca, ¿sí? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuándo procede el amparo? ¿Sí? También viene en esta parte, en el artículo segundo, el juicio de amparo que se tramita por vía directa o por vía indirecta, ¿sí? Nuestra materia está enfocada en todo momento a la vía indirecta. Nuevamente les decía, ¿por qué? Porque la ley es un tanto puntualizante cuando nos dice todos aquellos asuntos que no se resuelvan por la vía directa se van a tramitar por la vía indirecta. Entonces, hay un poco más de campo de estudio en esta parte, ¿sí? Ley de amparo, pues todo esto que ustedes pueden observar en su computadora, en su pantalla, esta ley ya se encuentra habilitada en su plataforma, ¿sí? Marca cómo va a ser el procedimiento, quiénes van a ser las autoridades que van a conocer, cuáles son los presupuestos procesales, las formalidades judiciales, cómo van a ser las notificaciones, cómo son las partes, quién tiene capacidad, quién tiene personería. Así como ustedes han podido analizar un código de procedimientos, tal vez en materia civil o familiar, esta ley de amparo es lo más parecido. ¿Por qué? Porque va a marcar cuál va a ser la tramitación y el procedimiento para los tipos de amparo. ¿Sí? Los plazos en los cuales se van a tramitar, cuáles son los plazos para que se pueda presentar, cómo van a ser las notificaciones, si van a ser personales, por estrados, por lista, de manera personal, ¿sí? Todo esto lo vamos a encontrar en nuestra ley de amparo. Es muy importante que una vez que ustedes tienen la ley, pues se den a la tarea de, en el ámbito de sus posibilidades, pues leerla y conocerla, ¿sí? Porque en todo esto van a encontrar ustedes la tramitación de un amparo, es decir, las formalidades que se deben seguir. Ahora bien, continuando y para concluir ya con esto que hemos realizado, antes de entrar en la explicación de las actividades, ¿sí?, que vamos a realizar, hasta aquí, ¿alguna duda que tengan, algún comentario que quieran realizar? Lucy, Jenny. De mi parte, no. ¿No? ¿Quién más? Jenny. No, profa. ¿No? ¿Seguras? Muy seguras. Ok, muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser las actividades? Se nos van a quedar dos actividades, ¿sí? Una que sí va a ser escrita, yo aquí quiero que me pongan mucha atención, y otra que únicamente va a ser de investigación para que en la siguiente clase lo podamos comentar y lo podamos concluir. Esta primera actividad sí va a tener que, se va a entregar una evidencia, se va a quedar habilitado en la plataforma, ¿sí? Vamos a llevar a cabo el análisis del artículo 103 y 107 constitucional, ¿sí? Y lo vamos a relacionar con el artículo 107 de la ley de amparo, ¿sí? Entonces, primero vamos a leer 103 y 107 constitucional. De ahí
nos dedicamos o nos vamos a dirigir al artículo 107 de la Ley de Amparo. Y una vez que hemos leído, hemos comprendido estos numerales, vamos a realizar un mapa mental en el que se relacionen las características y causas de procedencia del amparo indirecto, ¿sí? Eso es lo que vamos a realizar. ¿Qué finalidad tiene esta actividad? El análisis, ¿sí? El análisis, la comprensión y la síntesis que vamos a llevar a cabo de una lectura, ¿sí? Y esto, pues, lo vamos a plasmar en ideas centrales que van a ir, obviamente, pues, en un mapa mental, ¿sí? De esto, les reitero, sí tiene que haber evidencia en la plataforma. Yo voy a habilitar el espacio para que pueda ser entregado antes de nuestra siguiente clase y llevamos a cabo la revisión y la retroalimentación de esta actividad. Sí que les recomiendo de preferencia llevar a cabo la elaboración de este mapa mental en cualquiera de los recursos que tenemos en nuestra computadora. Llámese, lo pueden realizar en PowerPoint, en Word, si manejan Canva, si manejan algún otro tipo de aplicación, adelante. Si tienen mucha dificultad o se les complica por ciertas cuestiones o porque tomen clase en el celular y no puedan realizar esto de manera digital, pues pueden elaborarlo de manera presentable en algún tipo de papel, de hoja, que sea a mano y que sea entendible. Sí, entonces esta es la primera actividad. De esto, ¿alguna duda que tengan? ¿Alguna cuestión que quieran comentar? Lucy, Jenny. Yo primero voy a hacer el análisis del 103, artículo 106 107. y 107 de la Constitución. Ajá, Y y una luego, vez que tenga mi análisis, voy a hacer un mapa contextual relacionándolo con el artículo 100. sí. En esta parte, ¿qué les recomiendo primero? Lean 103 y 107 constitucional, ¿sí? De ahí se van a ir al 107 de la Ley de Amparo, ¿sí? Recordemos, 103 nos va a marcar las causas de procedencia del amparo, 107 nos va a marcar las bases sobre las cuales tendrá que dirimirse el amparo y 107 de la Ley de Amparo va a marcar las causas de procedencia del amparo. Entonces, una vez que leyeron, primero lean los numerales. Una vez que están leídos, ¿sí? Vamos a hacer el mapa mental con las características y causas de procedencia del amparo indirecto, ¿sí? Eso es lo único que quiero. No quiero que me hagan del amparo en general. Únicamente me interesa que sinteticen las características y causas de procedencia del amparo indirecto, ¿sí? Pero primero hay que leer, hay que analizar, hay que entender lo que está contenido en nuestra normativa, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo. ¿Sí, Lucy? ¿Sí, Jenny? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Siguiente actividad. Esto únicamente es investigar y leer. ¿Sí? Esto no va escrito. Sí quiero que lo investiguen, sí quiero que lo lean, que me puedan la siguiente clase dar un argumento, ¿sí? Un argumento y una explicación breve y concisa de esta investigación que van a realizar. ¿En qué consiste la fórmula Otero? Esto enfocado en materia de amparo, ¿sí? Van a investigar ustedes en qué consiste la fórmula Otero. También les sugiero que hagan previo a esto la visualización del video del link que vimos anteriormente. Se los voy a habilitar en la plataforma para que tengan un precedente, ¿sí? Entonces va a ser únicamente investigar, leer, adentrarse en este mundo de qué es la fórmula Otero, ¿sí? ¿De esto tienen alguna duda? No. ¿No? No, Ok. profe. Nuevamente, de esto no va a haber nada escrito, únicamente es para que lo comentemos y podamos trabajar, me puedan explicar ustedes de manera concisa qué es la fórmula Otero desde el contexto del amparo, ¿sí? De la materia de amparo, ¿ok? ¿Alguna otra duda, comentario que quisieran agregar? ¿No? Ok. Voy a dejar de compartir mi pantalla porque no las veo muy bien. Ok, aquí estamos. Ok. Entonces, si no hay alguna otra cuestión que pudiéramos agregar, perdón, María del Sol, no veía que estabas conectada. No se preocupe, profe. No las veía, entonces,
digo, no, presento y ya no puedo ver nada. Pero bueno, qué bueno que están aquí. Entonces, pues ya saben que si hay alguna duda, alguna pregunta o comentario, pues con todo gusto estoy para servirles. Sí, les agradezco mucho su presencia, su atención. Entonces, espero las actividades que se han quedado programadas para que podamos realizar la retroalimentación en nuestra siguiente clase. ¿Perfecto? Muchísimas gracias. Será todo por mi parte. Que tengan excelente noche. Gracias igualmente para todos. Igualmente, profe, mañana. Gracias, profe. Igualmente.